Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Agencia Internacional de la Energía estima por primera vez que la demanda global de combustibles fósiles comenzará a bajar antes de 2030. Así lo afirma el director ejecutivo del organismo en un artículo del Financial Times previo al informe anual de la AIEA, que se publicará en octubre. Adelanta que el documento mostrará que el mundo está en el umbral de un punto de inflexión histórico antes de lo que mucha gente anticipaba. Y miramos a Estados Unidos porque Google afronta desde hoy el juicio por monopolio más importante en 2 décadas. Un juzgado de Washington analiza si la tecnológica abusó de su posición de dominio en las búsquedas de Internet. Pedro Díaz, más detalles. Así es, el Departamento de Justicia de Washington acusa a la empresa integrada en Alphabet de abusar de su posición de dominio en los servicios de búsqueda gracias a acuerdos millonarios como el que tiene con Apple, según el cual cuando se navega desde Safari se muestran por defecto los resultados de Google. La demanda del Departamento de Justicia reclama que se decrete que la empresa actuó ilegalmente, que se obligue a la compañía a cesar en sus supuestas prácticas de abuso de posición dominante y que se adopten las medidas estructurales necesarias para reparar cualquier daño anticompetitivo. También pide que se adopte cualquier otra medida preliminar o permanente necesaria y adecuada para restablecer las condiciones de competencia en los mercados afectados por la conducta ilícita de Google y cualquier otra decisión que el juez considere adecuada. A su favor, la compañía argumenta que hay más opciones que nunca de buscar información y, sin embargo, la población considera que Google es la opción más útil. En la Unión Europea, la tecnológica ya ha recibido las 3 multas más altas de la historia por prácticas anticompetitivas y dentro de 10 semanas, que es lo que está previsto que dure esta batalla en los juzgados, conoceremos si se sienta un precedente al otro lado del Atlántico con el buscador más famoso del mundo. Gracias, Pedro. Y en ese mismo país, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha respaldado una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden con la intención de obtener registros bancarios y otros documentos del presidente y de su hijo Hunter Biden. En Bruselas, la Comisión Europea presenta una nueva propuesta para que los Estados miembros sigan las mismas reglas para calcular los impuestos que deben pagar las multinacionales. Es el tercer intento en los últimos 12 años para introducir una legislación que cuenta con el rechazo de varios socios del bloque, como Irlanda o Luxemburgo. La Comisión también ha propuesto agilizar el pago de facturas a las pymes y facilitar su tributación. ¿Cómo? Pues penalizando a las entidades públicas y privadas de manera automática que tarden más de 30 días en pagar una factura emitida por una pyme y permitiendo que estas empresas tributen conforme a las normas de su país de origen, aunque operen en varios países de la Unión Europea. En nuestro país tenemos el dato de inflación. Sube en agosto al 2,6% interanual, 3 décimas más que en julio, impulsada por el encarecimiento de los carburantes en un mes en el que el precio de los alimentos modera 3 décimas su subida hasta el 10,5%. El aceite de oliva se ha disparado en agosto un 52,5% respecto al mismo mes de 2022. Es su mayor subida interanual en 21 años y la OCU advierte de que la subida en el precio de los carburantes en agosto del 8,6% para el gasóleo y el 5,7% para la gasolina podría terminar encareciendo el precio del transporte de mercancías y, consecuentemente, el precio de los alimentos. Por eso exigen al Gobierno aumentar de manera urgente el importe del cheque de 200 euros para familias con ingresos de menos de 27.000 euros. Y a las 8, el balance, ya lo saben, con Federico Quevedo. Buenas tardes, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, Aida. Pues un programa muy completito hoy. Hablaremos con Laura Blanco en su lupa de este que hemos comentado en el boletín, de este macrojuicio a Google en Estados Unidos, pero luego tenemos los debates Transforma España, que vuelven hoy otra vez en esta quinta temporada del balance. Lo vamos a hacer de la mano de todo un profesor de la UPV para hablar de la amnistía, para hablar del referéndum. Ayer hizo una tercera de ABC sobre este asunto y luego en la última media hora del programa estarán en el Mundo Val María José de Vega y Javier Ortega para hablar también de toda la actualidad del día. Pues a las 8 aquí en Capital Radio, el balance, no se lo pierdan. Claves del mercado. Tono mixto en Wall Street, el Nasdaq cae un 0,57% en los 13.838 puntos, mientras que el S&P 500 también retrocede un 0,22% en los 4.477 enteros. El promedio de industriales crece un 0,30% en los 34.766 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar se negocia a esta hora a 1,0726 unidades. Más información en Capital Radio y capitalradio.es. Muy buenas tardes.
Capital Radio. Despierta la economía. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos en el After Work de Capital Radio. Hoy dispuestos a hablar de lo que pasa en la economía, pero hoy dispuestos a hablar de lo que pasa en la economía de Estados Unidos, porque hasta allí vamos principalmente a dirigir nuestros focos, aunque seguro que volvemos, de alguna u otra forma vamos a volver, porque allí parece que hoy está pasando todo. Allí pasó todo y sigue pasando. Nos lo contaban nuestros compañeros en el boletín informativo. Se inicia el importantísimo juicio antimonopolio contra Google, contra su buscador, que todas las crónicas de la prensa económica estadounidense pues decían que la última gran multa se la llevó Microsoft y que la multa puede ser considerable. Veremos en qué puede derivar todo esto, sobre todo cómo puede afectar esto al negocio de los buscadores en Internet. Es cierto que en Estados Unidos siempre se ha dicho que pese a ese poder dominante de Google hay uso de otros buscadores además de Google. Es en España donde mantienen pues un poco ese estado de dominio, ¿no? Diríamos, en el uso que hacemos los ciudadanos a través del buscador de Google. Pero bueno, también hoy creo que se está presentando el iPhone 5 y derivados, ¿no? No, 5 no, perdón, el 15. El 5 se presentó hace yo creo que 20 años. Son muchos los años que han pasado precisamente desde el 11 de septiembre. Ayer se conmemoró el día que cambió el mundo, literalmente, y de eso me gustaría hablar luego con Félix López y con Chimo Ortega, de cómo cambió realmente el mundo, de cómo cambió la economía. El mundo no ha sido el mismo. No sé si tenía que ser el mismo, obviamente no iba a ser el mismo, pero no sé si cambió la dirección hacia la que se dirigía antes de los atentados del 11 de septiembre. Bueno, son muchas cosas las que me gustaría tocar, que como digo, nos ponen hoy el foco en la economía de Estados Unidos y bueno, seguro que tocamos algún que otro tema. Sí, por cierto, vamos a tocarlo. Vamos a hablar del WhatsApp en el trabajo, pero no de que lo uséis en el trabajo, sino de que se ha incorporado ya pues como una herramienta normal del trabajo. Os meten en chats de grupos de trabajo. Bueno, pues esto seguro que tiene pues una lectura legal que debemos conocer. Bueno, pues con Antonio Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, lo comentaremos en el programa de hoy. Simplemente para situarnos, ojo, que nunca está de más conocer las implicaciones de las tecnologías en nuestro día a día y más en nuestro día a día laboral. Así que nada, esto es el After Work. Venga, vamos a empezar. Enseguida saludo a Félix y a Chimo, que ya están por aquí. Venga. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Bueno, pues es que no sé por dónde empezar, porque es que son tantas los temas, ¿no?, que vienen hoy de Estados Unidos, de actualidad reciente y sobre todo del sector de las tecnológicas, de Apple, de Google, como de esas lecturas, ¿no?, de la propia macroeconomía estadounidense, qué es lo que está pasando con el precio de la vivienda, que está afectando en un sentido u otro, ya lo comentaremos, ¿no? Y luego ya pues esa especie de conmemoración de fecha. Y bueno, y si queréis que volvamos aquí a hablar de Telefónica, pues claro, esto yo creo que ocurrió cuando acabamos el programa, se produjo la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no hemos podido comentarlo. Pero bueno, podemos, si nos da tiempo, comentarlo todo. Félix López, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te oímos, Félix, tal vez esté tu micrófono silenciado mientras revisas esa configuración. Lo que sí que hacemos es saludar a Chimo Ortega. Chimo Ortega, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eduardo Castillo, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien. Bien. ¿Dónde estabas el 11 de septiembre de 2001? Hace 22 años de esto ya, Chimo. Me acuerdo perfectamente. El 11 de septiembre de 2001 estaba en el Salón de Frankfurt. Al lado del Salón del Automóvil de Frankfurt, que la Feria de Frankfurt está justo al lado de una de las principales, bueno, de la más grande base americana en Europa. ¿Cómo era? Ramstad, ¿no? O Ramstead, ¿no? No sé cómo es. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Intentando, pues a estas horas ya, intentando ver cómo podíamos volver, porque eran las horas que decían que no habían cerrado el espacio aéreo, que no se iba a poder volver a volar en unos días. Al día siguiente volamos sin mayor problema, pero en estos momentos pues intentando ver si cogíamos un coche de allí del salón. Sí, porque te iba a decir, cualquiera cogía un avión en esos tiempos de escasez de información y sobre todo de incertidumbre global, ¿no? Claro, además hubo un par de avisos de bomba en el propio salón a la mañana siguiente porque, claro, donde estábamos el miedo cundía, había un pabellón además de marcas americanas y allí fue donde hubo esos dos falsos avisos de bomba y bueno, y desalojaron el salón, volvimos a entrar. Fue un poco dramático y recordaré toda la vida que estaba en el stand de SEAT trabajando, ¿vale? Escribiendo la noticia. Yo por aquel entonces estaba en la Gaceta de los Negocios y estaba escribiendo la noticia para la Gaceta de los Negocios y de repente teníamos una tele puesta y a mi lado tenía un periodista israelí. Me acuerdo de cómo lloraba. Madre mía. Me acordaré de cómo lloraba ese pobre hombre, inconsolable y el miedo, todo hay que decirlo, que pasamos todos y más pensando que te ha pillado la guerra mundial en casa, ¿sabes? Ese. No, ese fue un acto que conmocionó sin lugar a dudas. Félix López, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú te acuerdas dónde andabas hace 22 años? ¿Y un día? Sí, yo estaba comiendo en un restaurante de marisco democrático, era... Sí. ¿Era a granel, marisco a granel o qué? Y era económico, ¿no? Bastante famoso. Ponerte hasta las trancas. Y entonces estábamos comiendo y la televisión estaba puesta y entonces, claro, nos acercamos todos allí, ¿no? A ver lo que ocurría y no se me olvidará nunca. No había ningún israelita que recuerde, y así viendo llorar, pero sí, estábamos todos muy, muy afectados. Y me acuerdo yo que luego salí y pensaba, digo, la que se va a montar aquí, ¿no? De guerras y tal, porque ya se preveía a los minutos pues que Estados Unidos pues iba a tomar medidas, ¿no? Que un poco ha afectado mucho a todo lo que ha ocurrido luego este siglo. Es lo que te preguntaba antes, le confieso a los oyentes que le decía, oye Félix, podemos hacer un análisis no excesivamente sesudo de cómo ha cambiado la economía, ¿no? Tras los atentados del 11S. Yo decía al principio que me estaba haciendo un poco el lío, que si no se hubiesen producido estos atentados, la economía se dirigía hacia un sitio y entiendo que tras los atentados la economía se dirigió hacia otro, que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Entonces, y decía Félix, pues venga, algo podemos comentar. Ha cambiado mucho, ha cambiado poco. ¿El sitio con o sin Torres Gemelas iba a ser el mismo al que íbamos a llegar? Yo creo que el mayor cambio, pues oye, todo lo que tiene que ver con Oriente Medio, ¿no? Y el petróleo, en realidad, ¿no? Hasta esas fechas el precio del petróleo había estado muy bajo. Llegábamos desde finales de los 80, salvo las guerras de Kuwait, ¿no? Irak, y pues el precio a veces estaba a $15 el barril, ¿no? Y a partir de esa fecha es cuando empezó a subir, ¿no? Pues ya hasta más de los $100 del año, $140 del año 2008. Luego cayó con la crisis, volvió a subir, luego ha vuelto a caer y ahora está subiendo, ¿no? Aquello lo que más afectó, digamos, como tal, fue yo creo a todo este tinglao, ¿no? Petrolero, que siempre pues es tan complejo, ¿no? Lo demás pues no afectó mucho porque la otra gran, digamos, noticia del siglo XXI económica pues es la preponderancia que haya de China económicamente, ¿no? Empezó pues, se les aceptó en la Organización Mundial de Comercio,
le han sacado mucho provecho, han creado pues un potencial industrial realmente sorprendente, ¿no? Yo creo que eso pues hubiera ocurrido lo mismo, incluso igual más, ¿no? Porque también el petróleo, claro, a China le perjudica. Entonces, yo diría que todo lo relacionado con el petróleo y un poco esta situación de Estados Unidos y de algunos, claro, a nosotros en realidad nos costó los atentados de Atocha, gravemente, ¿no? Sí, porque la respuesta inicial estadounidense fue la invasión de Afganistán, donde se ubicaba ese reducto talibán al que le atribuyeron, ¿no?, al líder de los talibanes, Osama Bin Laden, la autoría del atentado. Y posteriormente e inmediatamente después se produjo la guerra de Irak, que esa tampoco estuvo muy bien explicada con aquello de las armas de destrucción masiva, pero eso fue un de oca a oca, tiro porque me toca, y ya que estamos por aquí, pues generamos una intervención militar pues en uno de los mayores productores del mundo de petróleo. Por el ranking, Irak produce mucho. Bueno, producía mucho, ¿no? Es decir, pues de toda la zona, Irán también había producido mucho, ¿no? Pero con todas las sanciones, etcétera, hasta abajo, pero Irak y Irán pasaban por encima de los 5 o 6 millones de barriles, ¿no?, al día. Arabia Saudita, pues en sus etapas altas, pues más de los 10 millones, ¿no? Pero sí, es decir, ahora ya todavía ya han vuelto a producir mucho, ¿no? Pero no a los niveles que podían haber tenido, ¿no? Entonces siempre, de alguna manera, pues la producción de petróleo, debido a guerras, situaciones, etcétera, pues está como limitada, ¿no? Es decir, hay problemas en un país como Venezuela, pues todo lo que exportaban ya no se exporta. Las guerras inciden en el petróleo de ahora con los rusos, tal. Es decir, el petróleo, de alguna manera, que abunda en el mundo pues muchísimo, pues de alguna manera se trata siempre de limitar su producción, ¿no?, para mantener los precios altos. De determinadas maneras esto viene ocurriendo, porque si todos los países del mundo produjeran petróleo como debieran, pues el precio del petróleo no debería estar allá más de 35 o 40 dólares, ¿no? Pero bueno, así andamos y aquello fue una conclusión. Ahora que lo pensaba, lo de España fue dramático, ¿no? Es decir, lo que nos afectó todo aquello, a cómo ha ido luego pues toda la situación política y económica, ha sido realmente muy notoria, ¿no? Sí. Sí, creo que fue muy importante. Sí, porque Chimo, al final la guerra de Irak se produjo, ¿cuándo se produjo la intervención de la guerra de Irak? En el año 2002, 2003. Esto se enmarcó, entiendo, que dentro de la guerra contra el terror, ¿no?, que declaró George Bush. Y que, como decimos, comenzó por Afganistán, pero siguió por Irak, ¿no? Es que no recuerdo muy bien el calendario, es que pasó 20 años ya de esto. El calendario es así, pero yo el mismo día que vi las Torres Gemelas, digo, ya tenemos la guerra con Irak. O sea, no tenía nada que ver, pero ya... En 2003 fue, en marzo de 2003 empezó. Creo, recordar. Sí, pero primero tuvieron que resolver el tema de los talibanes en Afganistán y luego a ver un poco cómo pues los americanos trataban de reunir aliados pues y excusas o razones para declarar la guerra a los iraquíes, ¿no? Así que sí, todo eso que tuvo que ver con aquello, ¿no? Con lo que comenta Eduardo de las Torres Gemelas, porque efectivamente era de oca a oca, ¿no? Exacto. Y así fue, ¿no? Por cierto, Félix, y ya que estamos hablando, como hoy hemos puesto nuestro foco en Estados Unidos, luego lo traemos de nuevo, estaba pensando que ahora mismo Estados Unidos no tiene desplegado una guerra. Siempre se ha dicho, ¿no?, que es uno de los grandes negocios. Las guerras al final generan mucho movimiento económico. Estados Unidos ahora mismo, seguro que las narices las tiene metidas en algún lado, ¿no? Pero así a gran escala como ha sido Afganistán o Irak, no tiene desplegado ahora mismo nada, ¿no? No, a nivel de tener soldados en grandes cantidades, no tiene, ¿no? Bueno, mucha gente tiene miedo de que tenga que en China, ¿no? Es decir, últimamente hay bastante sonido de tambores de guerra por aquella zona. A ver qué ocurre si los chinos, pues oye, invaden o tratan de Taiwán, ¿no? Y luego, pues, cómo evoluciona la guerra de Ucrania, ¿no? En fin, en ese aspecto, pues, oye, mejor, ¿no?
que otras sí, veces. claro. Claro, los costes han sido muy grandes, ¿no? El coste de la guerra de Irak para Estados Unidos y Afganistán pues ha sido elevadísimo, ¿no? Hablan de 3 trillones de americanos, ¿no? De dólares. Es decir, que bueno, si no hubiera sido por eso, pues el déficit público americano, la deuda sería 10 o un 15% menos. O sea que todo eso y de alguna manera, además, no lo ha hecho bien Estados Unidos porque ha generado mal ambiente. No creo yo que ellos estén muy satisfechos de cómo han resuelto todo ese aspecto, ¿no? Podrían quizá haber resuelto de otra manera. Y bueno, pues eso se viene notando ahora de cómo se va configurando el mundo en bloques geopolíticos, ¿no? Es que no fueron ninguna, ni la de Afganistán ni la de Irak fueron guerras ganadas realmente. O sea, fueron guerras de desgaste y como tal no se han ganado, no son guerras que suponga que haya habido un dominio claro sino al final ha habido una cesión de poder y no ha sido tampoco. Bueno, yo tampoco no puedo apuntar ese gran tanto. Sí, bueno, se tomaron medidas y se ganaron, pero luego a la larga pues han perdido. Es decir, la guerra de Afganistán ha sido una derrota clara, pues como la de Rusia que tuvieron también en Afganistán, del mismo estilo, ¿no? Y lo de Irak pues es un poco más gaseoso, en el sentido de que está ahí, hay un gobierno más o menos que va funcionando, que era un poco lo que se pretendía, que no estuviera Saddam Hussein y hubiera otra cosa. Pero eso tampoco ha quedado resuelto políticamente, ¿no? Y de rebote, pues todo lo que ha ocurrido a la izquierda del mapa, ¿no? En Siria y todo eso, pues toda esa zona, pues fíjate cómo está, ¿no? Todo un drama, ¿no? Todo lo de Oriente Medio que no acaba de resolverse ni tiene pinta. Y luego ahora con lo que queda, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías de drones, etcétera, los israelitas que son siempre el centro de atención de todos los de la zona, pues ahora les pueden caer drones a toneladas, ¿no? Va a estar entretenido aquello, desgraciadamente. Y que me decís, y perdonar que cambie un poco el tercio, pero hablando de guerras, África, ¿qué está pasando en África, Félix? Venga, sí, que tú conoces. Ahí sí que está habiendo un grave desequilibrio, cambio de status quo y de desequilibrio de poderes. Sí, en África había toda una zona, que era la zona sur del Sahel, o norte de la sabana, todo lo que va desde, pues, digamos, desde Senegal a Etiopía, etcétera, que salvo en Etiopía, etcétera, nunca había habido mucha guerra, ¿no? Pero luego empezó en Sudán, luego ahora ha ido, pues, de alguna manera, extendiéndose a toda esa zona, que era una zona que hace 30 o 40 años, pues no era muy conflictiva y entre otras cosas no había gente viviendo. Pero Níger, por ejemplo, que era un lugar que hace 30 años, pues sabías que estaba porque era grande y porque tenían uranio que cogían los franceses para sus centrales nucleares, pero no había gente, ¿no? Pero ahora Níger es el país con más niños del mundo. Es increíble. Allí y hay ya 40 millones de personas. El Níger, que es, un lugar que no sé de qué viven, porque yo que estaba allí y he paseado por la zona, la verdad es que no ves de qué pueden comer, porque es todo un desierto, ¿no? Y hay 40 millones de nigerinos, ¿no? Allí encima de Nigeria. Entonces toda esa zona efectivamente era más o menos tranquila, pero de repente pues se ha convertido en una zona convulsa entre los islamistas y los rusos. Y los demás que, bueno, también hacen, ¿no? Problema, ¿no? Porque África tuvo problemas, pues fíjate, lo más dramático yo creo, pues toda la guerra de Congo, ¿no? Allí murieron millones de personas, todo el tema de Ruanda con Uganda, tal, que fue una cosa, ¿no? Que todavía no está nada resuelto, la zona de la guerra de Angola, Mozambique, ¿no? Es decir, ha habido zonas, ahora pues todavía lo de Eritrea, y eso ha ido cogiendo mucho peor color según África ha ido cogiendo población, ¿no? Y entonces, claro, ahora ya las cosas son masivas, ¿no? En fin, una pena porque África fue muy mal en la década de los 80, en el sentido de que
pues oye, de los 90, en el sentido de que los países del este de Europa pues se independizaron, digamos, de Rusia, y los europeos nos centramos un poco más en esa zona, ¿no? Y África quedó como olvidada. Pero los últimos años, hasta del año 2000 al año 2010, yo creo que no les fue mal, ¿no? Veías esperanza. Las nuevas tecnologías estaban haciendo cosas, pero en los últimos 8 o 10 años la cosa floja, ¿no? Precios del petróleo barato en Nigeria. Nigeria es casi la tercera parte de África, digamos, los efectos África, digamos, subsahariana, no negra. Así que sí, mirando yo un poco, pues eso, los niveles de educación, si mejoran, si no. Y es cierto que curiosamente, pues de alguna manera notas mejoras, porque la esperanza de vida ha subido mucho, 20 años. Eso, claro, hace que la población ya no se mueran tanto. Pero fíjate que la gente todavía muere, porque la gente que más muere en el mundo son los chinos y los indios, que son los que más. Pero luego la gente que más se muere son los nigerianos. El otro día estuve viendo unos datos. Fíjate. Hay muchos niños y se mueren, claro, todavía. Más que americanos, que son estadounidenses, ¿no? Que tienen mucha más población todavía que Nigeria. O los mismos indonesios, que también son más gente, ¿no? Así que ahí anda, ¿no? África, pues siempre está a la cola de todo el desarrollo. Y de vez en cuando, pues ves cosas bonitas, ¿no? Como de alguna manera todas estas nuevas tecnologías de los teléfonos, etcétera, pues están creando pues una cierta, pues en Kenia, en Nigeria, zonas de desarrollo de software, etcétera, ¿no? Que de alguna manera prometen. Pero no acaba de... Y luego está el tema, pues que siguen creciendo todavía en gente, cada vez menos afortunadamente, pero los problemas alimentarios, sobre todo en los países esos que tienen una geografía horrorosa, ¿no? Pues todo lo que es la franja del Sáhara, desde Senegal hasta Eritrea. En fin, nada, a mí pues me afecta mucho, ¿no? Cuando me pongo, pues cuando yo estuve allí viviendo hace 45 años o más, pues esperabas que las cosas dentro de 45 años iban a estar mejor, ¿no? Pero no han sido mucho. Oye, Félix, ¿tú crees, estamos a punto de terminar el primer cuarto de siglo, en un par de años, y pues ha sido protagonista, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Oriente Medio, ¿no? Principalmente el nacimiento de China. ¿Dónde crees que va a ponerse el foco en el segundo cuarto del siglo XXI? 2025-2050. ¿En África, como estabas diciendo? No creo, es decir, porque siempre es algo marginal. O sea, va a haber problemas, pero no creo que los problemas de África de alguna manera se vuelvan centrales a nivel mundial, ¿no? Porque tampoco estamos para guerras allí, ¿no? Digamos, de involucrarse potencias extranjeras. Pero sí, entre ellos, pues efectivamente habrá bastante jaleo. Y entonces los 25, la segunda parte del siglo, pues va a ser un poco lo mismo. China va a ser fundamentalmente el tema central. ¿No? Si no nos sorprendemos con problemas nucleares antes con los rusos, etcétera, ¿no? Que siempre queda esa amenaza. ¿Todavía tú tienes esa puerta abierta de lo nuclear y Rusia o qué? Sí, no, estoy seguro de que los rusos tirarán una bomba táctica. ¿Cómo que? ¿Pero en dónde y a quién? ¿A Ucrania? Pues sí, al ejército ucraniano. Como se les ponga el tema, digamos, militar mal, pues tirarán una bomba pues para cargarse un par de divisiones, ¿no? Y entonces a ver qué ocurre. Esa probabilidad pues, no es una idea mía, quiero decir. Ya que es una probabilidad abierta. Sí. Bueno, vamos, si os parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un impasse, vamos a escuchar un consejo y a ver si a la vuelta contactamos con nuestro amigo Antonio Ruiz Beato, socio Ruiz Beato Abogados, para que nos cuente, pues eso, cómo entender el WhatsApp en un entorno laboral, ¿no? Tanto en relación laboral como de uso en el trabajo. Venga, vamos con ese consejo.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes. La comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect, and all the boys they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, driving me crazy, but I'm into it. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Sí que ya hemos establecido contacto con Antonio Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados. Sí que le vamos a pedir que se active el micrófono para que podamos charlar con él y sobre todo que nos dé las pistas, las orientaciones para ver cómo debemos entender el WhatsApp dentro de los entornos laborales. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer saludarte, siempre es un gusto aprender de leyes, bueno, en este caso de entornos legales. Y hoy nos hemos fijado en el WhatsApp porque yo creo que desde la pandemia, bueno, quizás mucho antes, se ha convertido en una herramienta habitual de comunicación en el trabajo, incluso de comunicación de cosas relacionadas con las relaciones laborales. Vosotros habéis hecho un análisis desde Ruiz Beato Abogados que creéis que son aspectos, ¿no?, que quizás no se tengan en cuenta, que los hemos interiorizado y adoptado de una manera pues muy natural en entornos laborales, pero que creo que habría que fijarse, ¿no? Pertenecer pues a un grupo de chat del trabajo, yo creo que nos está escuchando, pues yo creo que forma parte de él. Es decir, que sí, que agiliza la comunicación, pero no deja de estar dentro de un entorno laboral, ¿no? Entonces, Antonio, ¿en qué os habéis fijado? Te estoy llamando Antonio y estamos hablando con Fernando Ruiz Beato desde hace muchos años. Fernando. No te preocupes, Eduardo, nos conocemos desde hace muchos años. Tú puedes llamar como quieras. Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados. Fernando, cuéntame un poco qué debemos conocer del WhatsApp para entenderlo, insisto, y sobre todo utilizarlo de una manera correcta desde el punto de vista legal. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Ahora. Miren, vamos a ver. En anteriores ocasiones ya hemos comentado la importancia que está teniendo en el ámbito jurídico la utilización de las redes sociales. Y en este caso, pues el WhatsApp, que es un elemento de comunicación pues utilizado por millones y millones de personas, en este caso en España, según el estudio que hemos hecho, son más de 35 millones de españoles que utilizan diariamente este canal de comunicación, hacen que evidentemente tenga unas consecuencias y unos efectos de cara a su aplicación debido a su uso en los tribunales. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues cada día nos encontramos con que es más frecuente que en los procedimientos judiciales se presenten o grabaciones de WhatsApp o pantallas de WhatsApp con mensajes que se han enviado entre los propios compañeros de trabajo o bien entre la dirección de la empresa y los trabajadores. Y esos mensajes de WhatsApp, evidentemente, tienen una implicación en el desarrollo del procedimiento y tienen una validez probatoria que, si bien el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre ella, sí es cierto que cada vez hay más tribunales superiores de justicia que vienen indicando los parámetros en cuanto a la validez que pueden tener esos mensajes que se producen en este canal de comunicación. Porque eso estamos hablando de alguna forma de procesos legales, ¿no?, que en los que hay, bueno, pues una confrontación entre empleado y empleador, ¿no? Pero no tiene por qué haber un enfrentamiento entre empleado y empleador. Puede ser también
cosas que aparentemente nosotros no le damos a lo mejor importancia, pero sí la tienen. Por ejemplo, un WhatsApp entre compañeros de trabajo, donde en algún momento determinado se hacen o bromas sexuales o simplemente pues comentarios que pueden ser interpretados por otro compañero de manera ofensiva. Eso puede dar lugar, por ejemplo, a un despido disciplinario, por ponerte un ejemplo, ¿no? O gente que te utiliza el WhatsApp para mandarte un mensaje a su supervisor autoconcediéndose vacaciones y pensando que ese envío de ese WhatsApp con ese mensaje ya es justificación suficiente para que ese trabajador pueda tener ese disfrute de vacaciones, ¿no? Los propios abogados, por ejemplo, que no nos damos cuenta y a lo mejor estamos enviando una sentencia con unos datos de un trabajador y eso, pues hay compañeros que han sufrido una multa por tema de protección de datos, por divulgar y por atentar a la vulneración del derecho de honor de un trabajador. Si además esa sentencia luego es distribuida en un WhatsApp donde hay otros trabajadores que son conocedores de las causas de ese despido disciplinario. Por tanto, el WhatsApp hay que tener cuidado con ello, ¿no? Porque además hay otra cosa importante y es, hoy en día es muy común que las empresas cada vez pongan más medios o recursos a disposición de los trabajadores, entre otras cosas también por la figura del teletrabajo, ¿no? Ya sea ordenadores o ya sea un teléfono. Cuando la empresa te pone un teléfono a tu disposición y evidentemente hay una política de medios, el trabajador lo que tiene que ser consciente es que la empresa puede, controlar, supervisar el uso que se hace de esas herramientas de trabajo. Y un WhatsApp puede ser una herramienta de trabajo y, por tanto, la empresa puede comprobar o tener conocimiento de esos mensajes. Y fruto de esa información que obtenga, puede, evidentemente, tomar decisiones. Pero, por ejemplo, Fernando, a mí o a cualquiera se crean grupos de WhatsApp en los entornos laborales pues para el desarrollo de proyectos, para agilizar las comunicaciones, para avanzar esas comunicaciones de manera colectiva, ¿no? Pues más inmediatas, más urgentes. Uno puede no estar y no sufrir. Evidentemente, vamos a ver, nadie tiene obligación de estar en un WhatsApp. Yo como empresario en mi despacho yo puedo crear un WhatsApp y puedo en un primer momento incluir a todos los trabajadores de mi empresa. Ahora bien, en el momento en que un trabajador me exprese que no quiere pertenecer a ese WhatsApp, yo evidentemente no puedo obligar a ese trabajador a que esté en ese canal de comunicación. Te está escuchando Chimo Ortega. Chimo, cuando quieras. Es que en mi sector, en el de la movilidad, especialmente en el de la compraventa de coches, es una herramienta que ya se está utilizando mucho. Bueno, ya se está utilizando mucho en muchos sectores porque se está cambiando muchas cosas del correo al WhatsApp, sobre todo dentro de la empresa, pero en los concesionarios también. Y lo que yo oigo, la queja que yo oigo es que casi estás trabajando las 24 horas porque son WhatsApp abiertos dentro de la concesión, pero también con los futuros, sobre todo compradores. Y claro, eso complica mucho cómo organizas tu tiempo libre y el de trabajo. Hombre, totalmente de acuerdo. O sea, es decir, lo que se llama la desconexión digital. Evidentemente, tenemos un canal de comunicación que el WhatsApp, que es un canal muchísimo más rápido, más vivo que un correo electrónico. Yo creo que no solo estamos hablando de los mensajes escritos. Cada vez en el uso personal y privado, los mensajes de voz cada vez se utilizan más, con lo cual cada vez tiene mayor impacto. Tú me hablabas de los vehículos, ¿no? Pues, ¿cuántos mensajes se mandan con coches donde se están hablando ya de las prestaciones y los requisitos? Y hay gente que incluso da validez a veces a esos mensajes de un contrato de compraventa de vehículos, ¿no? Entonces entramos ahí ya en la validez que de ese WhatsApp pueda tener o no. Por eso muchas veces no es suficiente con presentar pues una fotocopia del mensaje en sí de WhatsApp, sino es conveniente que vaya como una prueba pericial y que se levante un acta notarial donde evidentemente se constate que los términos que aparecen en ese WhatsApp pues son reales, veraces y fruto de la conversación que se ha mantenido con el interlocutor, ¿no? Con lo cual hay gente que se pregunta, oiga, y si yo tengo un WhatsApp donde mi jefe me dice que me va a subir el salario, ¿eso es suficiente para yo reclamarle el salario, no? ¿Hasta qué punto ese tipo de compromisos
tiene su reflejo luego posteriormente, ¿no? Con lo cual, evidentemente, como en todo, pues hay que tener cuidado con el uso que se hace, ¿no? Porque, Fernando, una última recomendación. Bueno, la recomendación creo que debe primar sobre todo esto es que en las comunicaciones, ya sean internas o externas, pues prime un poco el sentido común, el sosiego y la racionalidad, ¿no? Pero dentro de los entornos laborales, ¿cuáles son un poco las recomendaciones que haces del uso del WhatsApp? Parece mentira que a estas alturas estemos dando normas de conducta, ¿no? Pero entiendo que se pueden dar... Yo creo que hay que dar un uso responsable del WhatsApp y la gente tiene que ser consciente de qué WhatsApp está metido. Es decir, no es lo mismo tener un WhatsApp entre amigos y amigos de toda la vida que un WhatsApp donde en definitiva tienes compañeros de trabajo y en definitiva muchos de ellos no tienen ni relación personal o muchos de ellos, dada la rotación o la movilidad que hay ahora mismo en las empresas, evidentemente son trabajadores que entran y salen de forma muy rápida en esos propios WhatsApp, ¿no? Con lo cual tienes que tener cuidado, es decir, no puedes tener un exceso de confianza y tienes que medir muchas veces pues lo que tú mencionas en esos WhatsApp, ¿no? Porque no es lo mismo decir las cosas cara a cara con una persona que tienes enfrente, hacer un comentario en un momento determinado dentro de un WhatsApp, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado. Yo creo que hoy las reflexiones que hemos tenido con Fernando Ruiz Beato pues un poco nos dejan entrever el tiempo, ¿no?, que nos ha tocado vivir, donde hay muchísimas herramientas, ¿no?, que facilitan la vida, las comunicaciones, pero también que requiere una lectura, pues no solo de uso y de relaciones entre las personas, sino también de aspectos legales, como nos acaba de comentar. Así que, pues sí, eso. Sí, porque además, Eduardo, hay una cosa, y perdóname que te interrumpa y ya termino con esto, ¿no? A veces, todavía al no conocer el pronunciamiento del Tribunal Supremo, tenemos muchas veces situaciones contradictorias, ¿no? Por ejemplo, tenemos que una baja voluntaria enviada por un trabajador por WhatsApp es suficiente para que una empresa le dé de baja a la empresa, pero sin embargo un despido comunicado por la empresa por WhatsApp automáticamente es un despido improcedente por no cumplir los requisitos, ¿no? Uh-huh. Aunque ese mensaje sea una carta y en ese mensaje se expresen perfectamente los motivos y las causas de ese despido, ¿no? Con lo cual todavía, y aunque parezca mentira, a veces la justicia no va lo suficientemente rápido con la evolución de la sociedad y todavía pues hay a veces que nos encontramos con que existe esa contradicción donde situaciones similares o parecidas pues tienen una interpretación distinta. Sin duda, todavía queda mucho que recorrer, mucho por aprender y mucho que implementar. Fernando Ruiz Beato, gracias, como siempre, ha sido un gusto escucharte. Hasta muy pronto. Igualmente, un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es seguir ya con nuestro programa, volviendo a fijar la vista en Estados Unidos. De todas formas, Chimo, que estabas preguntando, si es que al final, pues lo que decía Fernando, desconexión digital, si es que no queda otra. No queda otra. Pero es verdad que todas estas herramientas que mejoran muchísimo, y es verdad que el WhatsApp es una de ellas, y las empresas que lo están usando como canal de comunicación, acordaros que había 200 canales, 200 alternativas parecidas al WhatsApp, y al final el WhatsApp, desde que salió el WhatsApp Business hace relativamente poco, pues se ha ido imponiendo sobre todas ellas, porque es la más práctica, la que menos inversión requiere y la más funcional, pero tiene el problema, obviamente, que claro, ¿cómo mides la desconexión? En el caso que yo te decía, por ejemplo, hay vendedores que se están quejando de que, claro, y si un cliente me escribe a las 7 de la tarde por WhatsApp, ¿cómo no le contesto? Pero yo ya he acabado mi jornada laboral. Bueno, sí, WhatsApp es un problema. Dime, Félix. No, por decir algo un poco al margen, aquí el WhatsApp pues todo lo hemos usado básicamente para relaciones personales, pero ha ido cogiendo el tema, digamos, empresarial más importancia, tanto a nivel de dentro de la empresa como con clientes, proveedores, etcétera. Pero lo de WeChat en China es un poco donde es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, todos los que hacen negocios con China saben que dependen del WeChat ya.
Es decir, y te llegan mensajes por todos lados. Es realmente algo doloroso. Es decir, ¿cómo puede aquella gente vivir con esta herramienta, usándola, ¿no? A unos niveles que aquí son absolutamente impensables, ¿no? Y aquí todavía estamos en plan suavecito, no preocupándonos de si el Tribunal Supremo, pero por otros sitios el avance en los métodos de comunicación para hacer negocios, ¿no? Cerrar contratos, etcétera, es tremendo, ¿no? En fin, digo que no traten de hacer negocios con China y así se liberan de el auténtico, digamos, de la esclavitud digital, ¿no? De la condena digital. Total, ¿no? Eso. Bueno, oye, sigamos, lo dicho, vamos a huir de las nuevas tecnologías. Estaba pensando, digo, WhatsApp es de Facebook, ¿no? Es de Meta. Digo, estaba con el tema de Google, no sé si va a haber afectado, pero bueno. A ver, Estados Unidos, otro de los aspectos. Ya hemos repasado lo que ocurrió a partir de 2001, pero nos situamos hoy en 2023 con un gráfico que yo le compartí a Félix, que no sé qué le parecía, a propósito del precio de la vivienda en Estados Unidos, que también es bastante significativo y que para muchos es una señal de alarma. Félix, ¿qué te ha parecido? Que está, digo, unos precios que están por los suelos. Bueno, los precios no están por los suelos, los precios están altísimos, ¿no? Están altísimos. Lo que pasa es que están cayendo, ¿no? Está cayendo, no sé si llegará a los suelos, tiene que caer muchísimo, ¿no? Es decir, porque así como en España los precios de la vivienda desde la época del boom pues se han recuperado ahora, justo ahora, ¿no? Como la vivienda es un mercado regional o local, pues en algunas zonas es más caro y otras, pero en España básicamente es lo mismo, ¿no? Pero desde la época esta del boom hay sitios donde los precios han subido mucho. Estados Unidos, generalmente, todo ello. Subieron, cayeron, como aquí, pero bueno, ahora ya se han desplegado a niveles estratosféricos. Hay algunos lugares que es en absoluta el Canadá, ¿no? El Canadá los precios son 5 veces más altos que hace 15 años, ¿no? Australia, etcétera. E incluso países que no habían subido mucho los precios o incluso habían bajado, como Alemania y tal, han subido, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que han subido los precios de todos los activos, los de los pisos en el mundo han subido mucho. Y de ahí los alquileres. De todas formas, han subido tanto los pisos que el rendimiento por alquiler es el más bajo de la historia, casi, pese a que los alquileres también se han desplazado. Con lo cual tenemos un sistema mundial, podemos decir, en los países así avanzados, pues tenemos un sistema, digamos, de precios de la vivienda y de alquileres totalmente fuera de lugar, ¿no? Y está creando problemas personales muy grandes. La gente no se puede comprar un piso. En Estados Unidos, para comprarte un piso ahora, con hipotecas al 7%, ¿no? Pues tienes que tener un salario de más de 100, 130, 140 mil dólares para que, de alguna manera, te digan, oye, mira, chico, tú ya puedes acceder a un crédito. El coste, digamos, de pago de hipoteca, según se van renovando, etcétera, ¿no? Y todo este lío que tienen allí, pues ya es el más alto de la historia. Es decir, nunca ha sido más caro en Estados Unidos, pero con mucho. No, hay gente que si se compra una casa ahora, pues tiene que pagar de hipoteca 5.000 euros al mes. No. Es cierto que afortunadamente las casas de América han ido creciendo. El año anterior y este ha sido el año en el cual las casas de 4 habitaciones, que llaman allí, ya son más numerosas que las de 3. Es curioso porque la unidad familiar va disminuyendo, cada vez hay menos hijos, etcétera. Pero las casas van subiendo de tamaño, ¿no? Y en eso estamos, es decir, tenemos un problema urbanístico de vivienda a nivel, digamos, global absolutamente ridículo, ¿no? Porque no deberíamos tenerlo bien resuelto y sin embargo, fíjate qué cosas ocurren, ¿no? Tremendo. No sé, pero es en todos los lados, es decir, aquí llevamos hablando de la vivienda en España y por otros lugares, pues los problemas se están multiplicando gravemente, ¿no? Timo. Pues sí, la verdad es que lo que expone Félix es impresionante porque es una situación en la que nadie gana. No gana el que alquila, no gana el que
arrenda tampoco, porque al final te sale más caro y no puedes acceder a la vivienda y tampoco la puedes comprar, pues lo tenemos claro. Es el sistema corrupto el que nunca beneficia a nadie, ¿no, Félix? Bueno, aquel que compró una casa barata y se jubila y se quiere ir a vivir en medio del Amazonas, ¿no? Total que hace caja y le va... Ahí hay mucha gente, ¿no? En España, teniendo en cuenta que es el mayor activo, ¿no? En España el mayor activo que tiene la gente, fíjate que se habla mucho de la distribución de la riqueza, ¿no? Sí. Pero yo diría que en España no está tan mala, no sé si lo computan bien, porque el mayor activo que tiene la gente es la vivienda, ¿no? Y en España mucha gente tiene casas y eso pues está más o menos distribuido. Es cierto que hay gente que tiene mansiones de 5 pisos y otros pues que tienen una casa en el pueblo, pero bueno, de alguna manera eso en España pues... La otra parte que tiene España muy equilibrada en cuanto a riqueza son todos los derechos de las pensiones, que nadie suele meter a la hora de calcular índices de renta y sin embargo yo he calculado, son en España unos 3 trillones, el mismo valor que la vivienda, ¿no? O sea, en España hay una cierta distribución de la renta más razonable de lo que las estadísticas nos dicen, ¿no? Pero bueno, seguimos con ese problema de la vivienda que hemos comentado aquí tantas veces y sobre todo lo que me preocupa, pues eso, la gente joven, ¿no? ¿Qué va a hacer? No tiene dinero para comprar una casa, no tiene dinero para un alquiler. Si había alquileres, pues hacemos alquileres de estos turísticos. Pues claro, una de las cosas que tenemos es que en cuanto todo esto del turismo ha creado un problema habitacional en el mundo grande, porque cada vez estamos menos en nuestra casa. Por las razones que sean. Y claro, nuestra casa no la ocupa otro. Y nosotros tenemos que vivir en otro sitio. Entonces ha habido un aumento de necesidades habitacionales pequeñas, pero simplemente porque la gente no está donde estaba, ¿no? Y tiene que estar en otro problema sitio. hace referencia no solo al turista que viene aquí y genera una demanda, sino a nosotros como turistas que creamos otra demanda en otro sitio, ¿no? Nosotros, cada vez que nosotros salimos de casa, creamos un problema de vivienda para alguien que tiene problemas, porque nuestra casa se queda vacía, ¿no? Y entonces vamos a otro sitio, ocupamos un sitio habitacional que lo debería ocupar otro. Es decir, como ahora la gente se vuelve mucho, se crea un problema. A nivel mundial, el ejemplo más claro que la gente se opone pues es a todos estos, a los Airbnb, todos estos, ¿no? Que antes pues se alquilaban para los estudiantes y para la gente joven y ahora no. Y como en España hay muy poco alquiler, pues simplemente que se elimine algo por ese lado pues y no se aumente, pues genera problemas, ¿no? Fíjate que nunca ha habido probablemente tantas unidades habitacionales, casas más grandes, habitaciones, etcétera. La población ya en España hace 10 años que no ha subido mucho y sin embargo seguimos teniendo problemas. Es decir que hay mucho sitio que de alguna manera pues está vacío, no la casa en sí, sino pues lugares de las casas, ¿no? Entonces habría que ver alguien con imaginación, tratar de generar alguna especie de mercado de utilización de la cantidad de lugares vacíos que hay, no porque la casa esté vacía, es un poco lo que se dice, ¿no? Sino partes de la casa. Cantidad de casas en Madrid que tienen 5 habitaciones y solo se ocupa una, ¿no? Y así en general. Complicado. Sí, no, muy complicado. Sobre todo porque el aprovechamiento de la casa, es decir, ahora mismo pues todos demonizan Airbnb y los pisos turísticos, pero bueno, pues cuando irrumpió fue pues una innovación, ¿no? De poder sacar el provecho a un activo que antes no lo tenías, ¿no? O que gente que dice, oye, pues voy a empezar a explotar esto, ¿no? Sin embargo, hoy se ha convertido, pues eso, en uno de los grandes problemas, el alquiler turístico, ¿no? Y entonces, yo no sé, Félix, ¿a ti qué te parece que en las ciudades restrinjan más cada vez estos alquileres turísticos, les pongan muchas trabas inconvenientes para evitar, pues eso, que distorsionen el mercado? Bueno, ese sería de los ataques a la libertad quizá menos dolorosos, pero como es un ataque a cómo debe funcionar todo, a mí no me gustaría. Es decir, a mí me gustaría que alguien tuviera más imaginación pues para generar otro tipo de oferta, ¿no? Es cierto que en algunos momentos se llega
que empieza a ser ya pues una especie de contaminación, ¿no? Porque hay ciudades turísticas en el mundo, pero en realidad el centro ya de cualquier ciudad importante pues que está empezando a tener problemas con esto, ¿no? No ya digamos los niveles de ciudades que viven de ellos, como Venecia, etcétera, pero ya cualquier ciudad, ¿no? El otro día veía una lista de ciudades españolas con problemas, digamos, de exceso de turismo en el centro y problemas de habitacionales. Santiago, Compostela, Granada, es decir, aparecían ya una colección de un montón de ciudades, 20 o 30, que estaban en ello, ¿no? Entonces eso es un problema porque la gente, pues, lo que estamos en la época de la experiencia, ¿no? La gente no quiere ahorrar y se gasta el dinero moviéndose. Y la generación esta, millennials o lo que sea, pues eso lo hacen mucho, ¿no? Están todo el día yo lo veo, ¿no? Y de para allí y para acá. Están todo el día moviéndose. Yo me movía, pero esto. ¿Eh? Claro, sí, es verdad, se mueven mucho. Lo que pasa es que se movían mucho porque el alquiler pues turístico generó una nueva oferta, ¿no? Una alternativa a la hostelería. Pero y sobre todo porque había vuelos también low cost, pero el mundo low cost de la aviación creo que también se está acabando, ¿no? Sí, Chimo. No, Félix, por favor, que no te quería cortar. No, que lo de, hombre, ¿qué pasa? Que como toda la vida las empresas, las líneas aéreas han aprendido el tema de la restricción de la oferta de la pandemia, ¿no? Y eso de los coches, de sacar pocos coches, sacar pocos vuelos. Hay poco aceite, pero eso, bueno, echamos la culpa al empedrado del clima. Bueno. Es decir, estamos en un mundo en el cual pues hay cierta escasez, incluso el trabajo, pues allá hay mucho, pero es trabajando menos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco por ahí, pues efectivamente el tema de los aviones, el low cost ha caído, los precios han subido, ¿no? Pero te das cuenta de que efectivamente la elasticidad precio de la demanda del alojamiento pues es muy alta. Es decir, que a 100 euros nadie se mueve. Pero a 50 la noche, pues entonces de repente estamos ahí. Pues sí. ¿No? Yo creo que es un poco la situación, que ha habido pues un abaratamiento de los costes de alojamiento grandes para lo que suponía ir a un hotel. Y bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Oye, pues lo observaremos, como siempre, gracias a la perspicacia que tanto Chimo Ortega como Félix López comparten con nosotros cada semana en este After Work. Gracias, Félix, gracias, Chimo. Nos despedimos hasta la próxima semana, ¿vale? Vale, gracias a todos. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Y a todos ustedes, a todos vosotros, gracias. Nos vemos mañana a las 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, venga, disfrutad de lo que os deje. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Albert Triola, consejero delegado de Oracle. Yo suelo decir que la digitalización
que es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.